Muy buenos días, soy Einer Salazar, profesor de educación primaria. Hoy vamos a explicar la actividad 1 de la semana 30 en Aprendo en Casa. El proyecto de la semana anterior y de esta semana, que todavía no termina, es Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Y la actividad para el día de hoy es Cambios en la alimentación. Tenemos una actividad muy bonita, queridas familias. Tomen en cuenta que los niños aprenden de diferentes maneras y no todos aprenden al mismo tiempo. Hay que tener un poquito de paciencia. También vamos a mencionar los materiales que se tienen que utilizar en el desarrollo de esta actividad. Por ejemplo, tenemos que utilizar una computadora, una tablet, una laptop o un celular que tenga conexión a internet. También la ficha Alimentación en el Antiguo Perú, que está disponible en la sección Recursos de esta plataforma. El cuaderno u hojas de reuso, su portafolio, el lápiz o lapicero borrador. Profesor, ¿es necesario imprimir esta actividad? No es necesario, pero si tienes los medios para imprimirlo, lo puedes hacer para que tengas mejor visibilidad en la lectura y puedas desarrollar. Bueno, si tienes alguna dificultad también es necesario que pidas ayuda a un familiar. Muy bien, hola. En días anteriores reflexionaste sobre cómo los hábitos alimenticios afectan tu salud. Por ello propusiste acciones que te permitan tener una alimentación saludable a ti y a tu familia. También investigaste sobre los nutrientes que contienen los alimentos y leíste información sobre las proporciones que debemos consumir para tener un buen crecimiento y desarrollo. Hoy revisarás información sobre cómo se alimentaban los pobladores del antiguo Perú para encontrar algunas relaciones de cambios y permanencias entre la alimentación de antes y la alimentación de ahora, y conocer los efectos en la salud de las personas. Eso es lo que vamos a hacer en esta actividad. Pero también es interesante que leamos nuestra meta, es muy importante. Tenemos dos metas para el día de hoy. Identificar a partir de la revisión de fuentes diversas las principales características de la alimentación en el antiguo Perú. Tenemos que identificar eso a través de fuentes diversas, ya sea internet, ya sea libros o la ayuda de algún profesional, ¿no? También describir los cambios y permanencias en la alimentación de antes con la de ahora, sus efectos en la salud y la vida de las personas. Vamos a ver esos cambios. Es momento de empezar, entonces empecemos. Primero vamos a observar estas imágenes. Acá hay tres imágenes. En la primera podemos ver ahí a una guanábana, una vasija de guanábana, ¿no? Está la figura de una guanábana. En la segunda imagen podemos observar ahí una botella mochica en donde se ha representado el maíz, producto que siempre se siembra en el Perú. En la tercera imagen podemos observar un cántaro mochica en forma de una piña, ¿no? Después de hacer esta observación, podemos responder las preguntas que nos pide acá en esta parte. Dice, ¿qué representan estas imágenes? ¿A qué están representando? Profesora, los alimentos que consumían los antiguos peruanos. Claro que sí, los alimentos, las frutas, el maíz que consumían está representado. Muy bien. ¿Quiénes elaboraron estas piezas de cerámica? ¿Quiénes? Los mochica, profe. Muy bien, ahí lo dicen, ¿no? Vasija mochica, botella mochica, cántaro mochica. Entonces quiere decir que la cultura mochica, los pobladores de la cultura mochica elaboraron estas cerámicas. ¿Por qué lo habrán hecho? Interesante esta pregunta. ¿Por qué? Porque le daban mucha importancia a los alimentos, profe. Claro, puede ser, ¿no? Valoraban los alimentos, le daban mucha importancia. ¿Por qué es importante los alimentos? Porque sin los alimentos nosotros no podemos vivir. Entonces es muy importante valorar y resaltar la importancia de los alimentos, ¿no? ¿Serán suficientes estas imágenes para saber cómo se alimentaban los antiguos pobladores peruanos? No es suficiente, profe.
pero nos da una referencia, claro que nos explica algo, nos da a entender algo, pero no es suficiente. ¿Dónde podríamos encontrar más información para saberlo? Libros, internet, eh, alguna, algún conocimiento de algún profesional, ¿no? Puede ser. ¿Crees que la alimentación de antes era parecida a la de hoy? No, profe. Claro que no, porque ahora tenemos los alimentos, mayormente en su gran mayoría, alimentos procesados. ¿En qué habrá cambiado el proceso? Antes se comían los alimentos directamente de la chacra y no había muchos alimentos procesados, pero ahora sí, los alimentos ya están más procesados. Esa es la diferencia, profe. Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos a leer esta parte, la conversación entre Wilson y su abuelito. Vamos a ver qué conversaron. Abuelito, qué bueno que viniste a visitarnos. Estábamos esperando mucho este gran momento. Veo que trajiste un equipaje muy grande. ¿Podemos saber qué hay?, le pregunta el nieto al abuelo, ¿no? Claro, hijo, tu abuelita se encargó de acomodar muchos productos que cultivamos en la chacra. Hay papas, racachas, maíz, frijoles y ajíes. También preparó unas humitas que seguro les gustarán. Ella dice que ahora hay mucha comida que no es muy buena y daña la salud. Abuelito, ¿y desde cuándo cultivan y preparan esos alimentos en la chacra? Uy, hijo, eso lo hacemos desde mucho antes. Yo lo aprendí de mis padres y por la historia sabemos que los antiguos peruanos ya las cultivaban. Ahora sí vamos a ver qué nos pide por acá la actividad. Ahora vamos a responder las preguntas después de leer este diálogo, un bonito diálogo entre Wilson y su abuelito, ¿no? Dice, ¿quién vino a visitar a Wilson y qué trajo en su equipaje? Interesante esta pregunta. ¿Quién vino? El abuelito, su abuelito. ¿Qué trajo? Trajo un costal de alimentos, ¿no? Trajo papas, racachas, frijoles, ajíes, ¿no? Pero también trajo humitas que lo preparó la abuelita. ¿Estás de acuerdo con la opinión de la abuelita de Wilson, que dice, ahora hay mucha comida que no es muy buena y daña la salud? Sí, profe, porque ahora los alimentos son muy procesados. Claro. Antes no, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice el abuelito de Wilson sobre los alimentos que cultivaban y preparaban? Dice que estos alimentos se están cultivando desde muchos años atrás. Sus padres lo enseñaron a ellos y a ellos sus padres y así sucesivamente muchos años atrás. ¿Cómo podemos saber qué alimentos consumían nuestros antepasados? Ahí la pregunta, ¿cómo podemos saber? Interesante. Investigando, profe, claro, investigando, leyendo, preguntando. Muy bien, vamos a continuar. Dice a continuación, para conocer sobre los alimentos que consumían nuestros antepasados, vamos a empezar averiguando con los miembros de tu familia. Para ello realizas lo siguiente. Ahora es el turno de preguntarle a los miembros de tu familia, ¿no? Tienes que pedirle apoyo a tus familiares. ¿Qué alimentos consumían cuando eran niños? Interesante esta pregunta. Por ejemplo, yo cuando era niño comía papa, choclo, alberja, ¿no? Arroz, avena, leche directamente sacada de la vaca, etcétera, etcétera. Tú también puedes preguntar a tus familiares qué alimentos y lo registras ahí en ese cuadrito. ¿Cuáles de estos alimentos creen que eran consumidos por nuestros antepasados? Preguntándole, ¿no? ¿Qué alimentos se consumen desde muchos años atrás? La papa, profe, claro, la papa. El maíz, ¿quién no ha consumido maíz? Choclo. La avena, profe, claro, ¿quién no ha consumido avena? Y esta tarea la puedes realizar con tus padres y con tus abuelitos y puedes comunicarte con ellos. Ellos te pueden ayudar. Los abuelos son una fuente de información, niños. Tienen que preguntarle a sus abuelitos. Muy bien. Ahora leemos para informarnos más. Te invitamos a leer la ficha que está en los recursos de esta plataforma. Vamos a leer esta ficha porque esta nos va a abrir los ojos
para conocer más acerca de qué alimentos consumían en el antiguo Perú. Ahí está la ficha, la alimentación en el antiguo Perú. Es necesario leer esta ficha 1, 2 o 3 veces. Tómate el tiempo para leer esta ficha. Dice, lo vamos a leer juntos conmigo. La historia del Perú nos cuenta los acontecimientos que ocurrieron a nuestros antepasados. Pueden ser historias recientes o muy antiguas, que nos ayudan a explicar y comprender de manera ordenada cómo era el Perú antes, cómo es ahora y qué podemos aprender de ellos para aplicarlo a nuestra vida hoy y en el futuro. Los siguientes acontecimientos nos mostrarán las experiencias y las formas de alimentarse, así como los diversos alimentos que consumían nuestros antepasados y cómo estos los beneficiaban. Interesante, ¿no? Pues eso vamos a aprender en esta lectura. Vamos a ver. Veamos cómo vivían y se alimentaban antes en el Perú. Escuchemos. Hace miles de años, nuestros antepasados, aproximadamente 14.000 años antes de Cristo, los antiguos peruanos iban solos o en pequeños grupos de un lugar a otro. Cuando sentían hambre, recogían los frutos de las plantas que crecían, comían raíces y también cazaban o pescaban animales para alimentarse. Cuando se agotaba la comida, abandonaban el lugar y seguían su camino hasta encontrar un nuevo lugar donde vivir. Por ello se les conoce como la población nómada o errante. Interesante, ¿verdad? Cómo lo hacían. De un lugar a otro. Eran los nómadas o los errantes. ¿Sabías que los antiguos peruanos habían pintado dentro de las cuevas animales, personas, el ambiente, entre otros? Estas pinturas rupestres son evidencia de qué actividades realizaban y de qué se alimentaban. Ahí está el dibujo, podemos observar ahí que han pintado ahí a un oso, un león. Entonces nuestros antepasados, con el transcurrir del tiempo, aprendieron que las semillas de los frutos podían crecer si se sembraban. Entonces ellos estaban observando, ¿no?, que las semillas de los frutos que caían a la tierra podían crecer. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, también descubrieron que podían criar en cautiverio a los animales para poder alimentarse de ellos. Eso descubrieron, ¿no? Estaban observando. Interesante. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Entonces se convirtieron en una población sedentaria. ¿Qué quiere decir sedentaria? Que se establecieron en un determinado lugar. Empezaron a trabajar en la agricultura y ganadería para alimentarse. Construyeron sus casas cerca de sus cosechas. Tuvieron un lugar fijo para vivir, formando las aldeas. Ya empezaron a vivir en un solo lugar. Ya no eran nómadas, sino empezaron a ser sedentarios en un solo lugar. Seguimos la lectura. Interesante. Dice, con el transcurrir del tiempo, se construyó en nuestro país una nueva población que se extendió por gran parte del territorio peruano. Nos referimos a la sociedad incaica. Claro, pasaron las culturas, el tiempo. Ya tenemos a la sociedad incaica, el imperio de los incas. Aproximadamente esto sucede en los años de 1200 y 1532. En ese periodo, esta civilización, al igual que en otras, también nos dejó evidencia de sus prácticas y su formación de organización. Sin embargo, en esta oportunidad nos referimos solo a aquellas relaciones con las formas de alimentación. Claro, hay muchas cosas que hablar sobre esta cultura, pero en este caso solamente se va a hablar de los alimentos que consumían. Vamos a seguir. La historia de los incas nos deja muchas enseñanzas sobre la alimentación. Por ejemplo, sabemos que los principales alimentos que consumían era el maíz, que vimos ahí en la fotografía, ¿verdad? La yuca, la papa, entre otros tubérculos que son muy conocidos, sobre todo por el alto nivel de nutrientes que estos contienen y que favorecen la prevención de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. ¡Wow! No obstante, también sabemos que, además de estos alimentos, el menú incaico estaba constituido también por vegetales, carne de animales y minerales. Interesante, ¿no? Que comían los incas. Los incas consumían muy poca carne, no comían mucha carne, no eran muy
carnívoros. Basaban su alimentación diaria en verduras, tubérculos, frijoles, granos y frutas. Comían mucha carne, no eran carnívoros y duraban muchos años, ¿verdad? Qué interesante. Entonces es una lección para nosotros. Entre los vegetales que consumían destaca el maíz, el ají, la quinoa, la calabaza, la yuca y una gran variedad de frutas como la chirimoya, la guayaba, entre otras. Uy, qué rico la chirimoya, me gusta la chirimoya. Otro principal alimento de la civilización incaica fue la quinoa, que ahora es reconocida por su alto valor proteico y porque ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes y otras relacionadas con el corazón. La quinoa se preparaba en algunas sopas, graneada como el arroz, etc. La dieta incaica también incluía otros alimentos como el mote, la cancha o el maíz tostado, los frijoles, el oyuco, la yuca, el payar, el camote y la caigua. ¡Qué rico! El consumo de pescado se realizaba en la zona del lago Titicaca por los ríos y los lagos donde se pescaba y en el litoral costero. Ahí se pescaban los peces para consumir. Además se consumían las carnes de aves como de patos silvestres, perdices, entre otras. La carne de los camélidos como la llama era la preferida y a veces la conservaban seca exponiéndola al sol o en almacenes construidos con piedras. Entonces, la alimentación de los incas estaba compuesta de alimentos que les proporcionaban nutrientes necesarios para vivir de manera saludable y por mucho tiempo. Qué interesante, ¿no? Por lo contado a través de la historia, notamos que la alimentación de nuestros antepasados estaba basada en alimentos que proporcionaban los nutrientes necesarios para una vida saludable y más duradera. Varias investigaciones de la actualidad atribuyen grandes beneficios a estos alimentos. Por ejemplo, una dieta saludable que incluye el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades y favorece el crecimiento sano. Por ejemplo, en las imágenes podemos observar las arvejitas, la papa, el maíz, la yuca. Muy bien, esta información está adaptado de Lumbreras, dice Los orígenes de la sociedad andina, adaptado de Spinoza, Economía política y doméstica del Tahuantinsuyo, adaptado de la Organización Mundial de la Salud, 29 de agosto de 2018, Alimentación sana, ¿no? Esas son las fuentes, de dónde se ha sacado esta información. Entonces, de varias fuentes, ya estamos leyendo información de varias fuentes. Continuamos entonces, ya leímos la lectura, ahora nos toca seguir con la actividad. Dice, lee la información considerando las siguientes recomendaciones, ¿no? Busca un lugar tranquilo, cómodo, lee, subraya, anota, que te puede ayudar mucho. Anota en tu cuaderno las ideas que te llamen la atención. Seguimos. Con la ayuda de la información leída, completa la siguiente tabla en tu cuaderno o hojas de reuso. Ahora sí vamos a hacer acá el trabajo. Los primeros pobladores nómadas y errantes, los primeros pobladores, la población sedentaria y la civilización inca, de 3 civilizaciones. Ahora, ¿qué alimentos consumían los pobladores, los nómadas que iban de un lugar a otro? Consumían los frutos de las plantas, ¿no? Y donde se terminaba, en el lugar donde se terminaba, se iban a otro lugar a buscar más frutos. También cazaban, ¿no? Comían peces y alguna carne de algunos animales. Ahora, la población sedentaria ya empezaron a sembrar, ¿no? También empezaron a criar algunos animales y de eso se alimentaban. Ahora, los incas también, ¿no? Los incas ya se alimentaban de papa, camote, yuca, maíz, ajís, frutas como la chirimoya, la guayaba, etcétera, etcétera, ¿no? Menciona la lectura. ¿Cómo los conseguían o preparaban? Acá los conseguían, buscaban, acá ya los sembraban y los incas también los sembraban, ¿no? ¿Cómo beneficiaba este tipo de alimentación en su vida, en su salud y su vida? Estos alimentos eran los que suplían todos los nutrientes que necesitaba el cuerpo y les beneficiaba, tenían una vida sana y duraban más tiempo. Igual en los sedentarios
planetarios también, y en la civilización inca también. Ya terminamos, seguimos. Dice: luego, si consideras necesario obtener más información para responder mejor y completar algunas de las preguntas de la tabla, te invitamos a buscarla. Para ello, si cuentas con algunos libros, puedes revisarlos, o con la compañía de algún familiar también, como te dije, puedes ingresar a internet, ¿no? Y buscar ahí información. Considera algunas recomendaciones para buscar información. Es importante tener en cuenta esto, no solamente ir a internet y bajar la información y listo, no, tenemos que tener en cuenta unas recomendaciones. Para analizar la información sobre algún tema de interés o investigación, como la alimentación de los antiguos pobladores peruanos, es necesario considerar que ésta sea confiable, suficiente y aporte ideas al tema. Esa es la primera recomendación. La segunda: para hacerlo, te puedes apoyar de las siguientes preguntas. ¿Qué tan veraz es la información que nos brinda? ¿Es verdadera? ¿Quién es el autor o la autora? Tiene que ser una persona confiable, algún profesional o alguna persona confiable. ¿Qué ideas aporta al tema? ¿La información que aporta es suficiente? Solamente te da algunos indicios. Muy bien, esas son las ideas que tienes que tener en cuenta. A continuación te invitamos a revisar las ideas que escribiste en tu cuaderno después de hacer la lectura, ¿no? También es necesario que revises la actividad del día 1 de la semana 29, ¿no? Día 1 de la semana 29, o sea, de la semana pasada. ¿Cómo estamos cuidando nuestra salud? Escribe algunas ideas sobre los siguientes temas. Tienes que revisar nuevamente esta actividad. Dice: la lista de alimentos que consumes diariamente. ¿Qué has colocado ahí? ¿Qué alimentos has consumido diariamente? ¿Cómo se alimentan las personas en la actualidad y los alimentos que prefieren comer algunos? También es necesario que repases esa información en tu portafolio, en tu cuaderno donde hayas hecho la actividad, o en las copias que te ha enviado el profesor. ¿Cómo pueden favorecer o afectar a la salud los alimentos que consumimos en nuestras comidas diarias? ¿Cómo pueden afectar? ¿Qué comemos? ¿Qué estamos comiendo? ¿Son alimentos adecuados o no? ¿Nos están haciendo daño? Vamos a completar este cuadro. Dice: la alimentación de antes y la alimentación de ahora. ¿Qué cambios se presentaron? ¿Qué cambios se presentaron? Sabemos que antiguamente los alimentos se preparaban directamente extraídos de la chacra. Pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora los alimentos son más procesados, ¿no? ¿Qué no ha cambiado o se mantiene? Bueno, algunos productos se consumen netamente directamente extraídos de la chacra, como por ejemplo el choclo, el maíz también, ¿no? Podemos consumir directamente la papa también. Aquí hay papas también, papas fritas embolsadas, pues procesada, pero también algunos productos se mantienen, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esos cambios? ¿Por qué ha ocurrido, no? De repente por la misma agitación en las ciudades, ¿no? Trabajo que a veces llevamos, estamos apurados, todos queremos alimentos enlatados, embolsados, por la misma situación en la que vivimos. ¿Cómo sabemos que no han cambiado algunos alimentos, ¿no? ¿Cómo sabemos? Porque esos alimentos se extraen directamente de la chacra. ¿Qué más tenemos acá? Los cambios han afectado la salud y la vida de las personas. Alimentos que se han procesado mucho, entonces son altos en grasas saturadas, altos en aceites, altos en sodio, entonces eso perjudica la salud. Lo que se mantiene igual ha afectado la salud y la vida de las personas. Lo que se mantiene igual, ¿no? Saludable, ¿no? Pues comer los alimentos, mayormente se recomienda comer los alimentos extraídos directamente de la chacra y que no sean muy procesados. Seguimos aprendiendo en familia. Comparte con tu familia algunas ideas. ¿Cómo era la alimentación de los antiguos pobladores peruanos? ¿Cómo es la alimentación de hoy? ¿No? Revisen juntos la alimentación que muchos prefieren consumir ahora. Revisen, conversen ahí en familia. Todas estas indicaciones tienen que hacerlo en familia. Por ejemplo, acá hay algunas preguntas que tienen que plantear. Dice: ¿cómo beneficiaron los alimentos que consumían los antiguos pobladores peruanos? ¿Qué evidencia hay de ellos, ¿no? Ahí tenemos las evidencias, ¿no? Sus
cerámicas. Sus cerámicas. Ahí están retratados y qué alimentos consumían. Los alimentos que consumimos ahora benefician o perjudican nuestra salud. Algunos perjudican nuestra salud. Escucha las opiniones de todos tus familiares, ¿no? Y conversen, dialoguen ahí para que se afiance el aprendizaje, ¿no? Participando en familia. Ahora sí, ya vamos a terminar la actividad y vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Recuerda la meta: identificar a partir de la revisión de fuentes diversas las principales características de la alimentación en el Antiguo Perú. Hemos identificado, sí, ¿no? ¿Cómo eran esos alimentos? Sí. Ahora, describir los cambios y permanencias en la alimentación de antes y la de ahora, sus efectos en la salud y la vida de las personas, sí. No hemos visto por etapas, ¿no? Cómo se alimentaban, hemos leído esa información, cómo se alimentaban los errantes, los nómadas, los sedentarios y también la civilización inca. Entonces, hemos descrito esas permanencias. Hay algunos cambios, sí, hay algunos cambios, hay algunos productos que se mantienen, hay algunos productos que se mantienen. Ahora evalúa tus aprendizajes para ver si lograste la meta trazada. Copia y completa este cuadro en tu cuaderno o en una hoja de rebozo. Si tienes copias, las haces en tu copia. Ahí está, vamos a ver. Identifiqué información sobre la alimentación de los antiguos pobladores a partir de las piezas de cerámica observadas inicialmente. Sí, lo hemos hecho, muy bien. Recogí información sobre la alimentación de mis antepasados con la ayuda de mis familiares. Hemos leído estas fichas que nos ha proporcionado esta plataforma. De repente también has conversado con tus familiares, también lo lograste. Mencioné a partir de la información revisada cómo era la alimentación de los primeros pobladores y la población inca. Sí, sí hemos mencionado. Describí los cambios y permanencias en la alimentación de antes y la de ahora y cómo estos han afectado la salud y la vida de las personas. Hemos mencionado en algo. De repente falta profundizar un poquito, pero sí hemos mencionado. Muy bien, si consideras que aún necesitas mejorar tus aprendizajes en algunos de los criterios, dialoga con un familiar. Es importante que dialogues con tu familia para saber qué puedes hacer para lograrlo. Ahora escribe y haz un dibujo para expresar cómo te sentiste al desarrollar las actividades. Un dibujo para expresar cómo te has sentido desarrollando esta actividad. Qué importante, ¿no? Qué interesante. Guarda tus anotaciones en tu portafolio, te serán de mucha utilidad en las siguientes actividades. Bien, gracias, espero que les haya servido este desarrollo de la actividad del día 1 del